Bueno, pues continuamos con nuestras imágenes, nuestro slide, y tenemos experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué os puedo contar yo? Muchísimas cosas. Primero voy a contar la parte de mis pacientes. Cuando yo inicié hace ya 27 años en el ámbito de la psicología, pues yo recibía pacientes diagnosticados por determinadas distintas patologías, venían rotulados, y tú comienzas a estudiar los pacientes. Y vosotros sabéis que hay algo que se llama sincronía. Me llegaban muchos pacientes muy especiales y todos con un diagnóstico de psicopatía. Y comencé a ver entre esos pacientes que había un grupo de esos pacientes que tenían las supuestas alucinaciones, que todas coincidían y eran muy coherentes. Entonces habían un grupo de psicópatas incoherentes y otro grupo de psicópatas coherentes. Yo decía, qué cosa más rara, porque aquí hay algo que no comienza a resonar conmigo en el sentido de que veía esa dualidad ahí. Y comencé a fijarme muchísimo en los psicópatas coherentes. Y comencé a hacer pequeños estudios, pequeñas entrevistas, pequeño reconocimiento. Y luego ya, pues, lo dejas porque no puedes ir a más, Ujú. ¿vale? Entonces, esas experiencias cercanas a la muerte tenían que ver con esos pacientes que yo los llamaba los psicópatas coherentes. Entonces, bueno, todos van diagnosticados por psiquiatría y pues van con ese diagnóstico y llegan eh, a experienciar, cuando tú haces su historia de vida, su historia clínica, comencé a encontrarme que muchos de esos pacientes habían tenido una muerte clínica. Entonces, esa muerte Interesante. clínica consistía en que no hay reflejos, no hay actividad mental por cualquier situación. Puede ser por un accidente, puede ser por un suicidio, puede ser por una enfermedad, puede ser por un paro respiratorio, paros cardíacos. Coincidía que estas personas habían pasado por una situación médica que no era muy clara y que tampoco habían tenido en cuenta a la hora de hacer la remisión, el diagnóstico y la remisión. Entonces, estos pacientes terminaban muchos en problemas de depresión, problemas muy serios, porque comenzaban a leer de qué se trataba esa enfermedad y luego comenzaban a sentir todos los síntomas cuando había sido simplemente esa experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, comenzamos a sentir una Ujú. explosión a nivel de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se desdobla. Entonces comenzamos a tener un desdoblamiento de nuestro cerebro y ese desdoblamiento nos lleva a un túnel, a sentirnos parte del todo. Comenzamos a sentirnos parte del todo y comenzamos a sentir que nuestro cuerpo se libera de algo, nuestro cuerpo, ¿no? Un supuesto cuerpo. Cuando nos damos cuenta, nuestro cuerpo está ahí abajo y ese supuesto cuerpo es nuestro ser energía, que yo decidí llamarlo así. Entonces, nuestro ser energía comienza a ser parte de un todo y comenzamos a sentir, a tener una identificación con el todo. Nuestra conciencia se amplifica y hacemos parte del todo. O sea, si vemos un árbol, nos sentimos ese árbol. Si vemos un planeta, nos sentimos ese planeta. Si vemos la luz, nos sentimos esa luz. Entonces ahí comienzan las supuestas alucinaciones y comenzamos a tener una claridad.
mucho más significativa, mucho más significativa. Déjame que lo diga de esta forma redundante, porque es así, es algo, una explosión increíble donde tú haces parte del todo y tú dices, wow. Qué cosa más hermosa, pero luego no tienes palabras para explicar esa cosa tan hermosa. Nuestro lenguaje se queda totalmente corto a la hora de explicar esa experiencia. Somos Exacto. parte de un todo y comenzamos a sentir que regresamos a algún sitio, que vamos de salida y vamos en dirección a un sitio muy significativo. Entonces, así comienza una experiencia cercana a la muerte. No sé si alguno de vosotros ha pasado por un desmayo y entonces al pasar por un desmayo se siente como que te vas yendo, te vas yendo, te vas desvaneciendo, pero en la experiencia cercana a la muerte no ves oscuridad, sino que comienzas a ver mucha más luz. Entonces, esas son las experiencias en la praxis. ¿Qué pasa con el paciente? Viene remitido por psicopatía o por posible psicopatía. El paciente te cuenta con claridad todos y cada uno de esos detalles, que es parte del todo, que es parte de un árbol, que es parte de un animal, que es parte del planeta, que es parte del aire. Y esas diversas alucinaciones visuales, sensitivas, auditivas y demás hacen que nuestra conciencia se expanda. Y los pacientes que para mí eran psicópatas estructurados tenían una lógica increíble. Tenían una lógica increíble. Entonces, a partir de ahí tú dices, aquí hay algo que no está dentro de la paramétrica que se suele conocer. Entonces comienzas a trabajar con ellos y comienzas a darte cuenta y a decir, esta persona no tiene psicopatía, sino que esta persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y su cerebro y todos sus recuerdos son tan brillantes, tan lógicos y tan reales que no es lo mismo que los pacientes que tienen alucinaciones y que desafortunadamente por enfermedad terminan siendo diagnosticados pues de aquella manera. Esos trastornos psiquiátricos son totalmente distintos y los otros tienen una verdadera historia y esa verdadera historia se puede ver a través de la sincronicidad y la coherencia del relato del paciente. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, ahí estamos con este tipo de experiencia. El paciente comienza a vivir experiencial. Sucede mucho en los quirófanos. Por ejemplo, en mi caso, mi primera experiencia fue en un quirófano y esa experiencia de quirófano fue tan real, tan evidente, que yo viví, me fui, me marché, está en mi historia clínica. Entonces, estuve fuera de mi cuerpo, no había signos, mi cerebro no respondía a nada, no había signos vitales y tenía signos planos totalmente. En ese momento, ¿qué sucedió? En ese momento me encontré con mi padre. Mi padre estaba vivo, supuestamente, ¿no? Hasta donde yo tenía conocimiento, mi padre estaba vivo, pero allí me encontré con mi padre y tuve una larga conversación que para mí fueron una conversación de muchas horas, pero el tiempo que yo estuve fuera de mi cuerpo fue pocos segundos, ¿vale? Y tengo todos los recuerdos, cada palabra, cada color, el espacio, todo lo que vi allí se quedó en mi cerebro. No lo puedes olvidar, siempre está ahí, no puedes olvidar detalles. Todo lo contrario, aparecen a veces más detalles, van apareciendo más detalles alrededor de esa experiencia. Entonces, al encontrarme con mi padre, pues él me dice, tienes que regresar. Y yo no quiero regresar, ¿no? Y la cuestión es, ¿y tú por qué estás aquí, no? En ese momento dices, esto es un sueño. Entonces, cuando sales de esa experiencia, vuelves a tu cuerpo, que es un choque grandísimo. Cuando regresas a tu cuerpo,
tu cuerpo se estremece, tu cuerpo es como si tirases una piedra muy pesada a un lago. Es una sensación de ondas extrañas por todo tu cuerpo y despiertas y dice, vaya sueño que he tenido, ¿no? Entonces, vaya sueño y luego te quedas con eso y le sigues dando vueltas, ¿no? ¿Y por qué ese sueño es tan claro? Porque ese sueño permanece en el tiempo, porque ese sueño se va clarificando. Entonces, recuerdas ese viaje, recuerdas ese túnel y recuerdas esa conciencia no local. Y a partir de ahí, tu vida cambia muchísimo. Esos mismos relatos eran los de mis pacientes. Decían, mira, yo tuve esta experiencia, no son alucinaciones, estoy seguro, pero mi familia no me cree, pero los médicos no me creen, pero los psiquiatras no me creen, pero los psicólogos no me creen, que esto no es que yo tenga una psicopatía, sino que yo viví esta experiencia. Recuerdo, por ejemplo, una señora que se había caído en la cocina de su casa y vivió una experiencia increíble, increíble. Y cuando la contó, pues sus hijos la llevaron a terapias y el psiquiatra la dio pastillas y las pastillas, pues esa medicación hacía que recordara más y entonces comenzó a repetirla en la angustia de que la iban a llevar a un psiquiátrico, ¿no? Comenzó a repetir eso y se le convirtió en un disco rayado y terminó en el psiquiátrico de donde la rescatamos con la ayuda de una psiquiatra amiga que pues teníamos esta misma convicción de poder entender este tipo de experiencias. Comenzamos a trabajar con ella, la rescatamos y hoy día es una persona maravillosamente sana y que ojalá un día acepte contarnos aquí la experiencia. Me encantaría invitarla Estaría genial, y sí. estaría genial invitarla a que nos cuente esa experiencia. Entonces, esas experiencias, la experiencia del túnel es muy vivida. Cuando vas por ese túnel, te das cuenta de que tu vida está frente a ti. Es como si abrieses una carta de un restaurante, ¿no? Abres una carta y ahí están todos los platos del día, de la mañana, de la tarde y de la noche, y está frente a ti toda tu historia de vida mientras pasas ese túnel, sigues ese túnel y esa visión de tu pasado está ahí en tu presente, ¿no? Te ves en ese mismo instante haciéndolo todo a la vez. Todo está a la vez sucediendo. Entonces, te das cuenta que estás en una dimensión superior al campo atómico y que en esa dimensión superior al campo atómico puedes disociar y diferenciar muchas cosas y a la vez puedes tener conciencia del todo a la vez. Y te das cuenta que estás y que has llegado al mundo de lo real. ¿Y cuál es el mundo de lo real? El mundo está allí en lo invisible, o sea, es no visible para nuestros ojos, para nuestro cuerpo atómico. No es visible ese mundo de lo real. Y allí comienzas a ver y a encontrarte con seres queridos. Comienzas a ver que en los estados de frecuencia del sitio a donde vas es realmente diferente. Puedes atravesar los espacios, puedes jugar con las cosas y no se destruyen sino que vuelven a tomar su forma. Entonces, es una experiencia que nos indica que el cambio de frecuencia ha sucedido, ¿no? Y tomas allí esa conciencia. Y cuando regresas, pues es muy chocante porque eh, inicialmente quieres aquí experienciar eso, ¿no? Quieres atravesar la pared, quieres crear con tu mente esos espacios y es por eso que terminas siendo diagnosticado con esto y muchos terminan siendo medicados. Sí. Se genera esa visión. Sería muy importante escuchar a mucha gente que ha tenido las experiencias y gente aislada, ¿no? Porque alguien me decía, oye, ¿y no será que esa persona leyó bueno, sería que como tú viviste con tus pacientes esas experiencias, pues tú lo imaginaste igual que ellos. Y no, porque hay cosas muy particulares.
todos viven la experiencia, pero también hay experiencias negativas. No todas las experiencias cercanas a la muerte son positivas y hay túnel y hay todas ese tipo de cosas. Hay también experiencias que son muy negativas y que esas rayan más al paciente, esas generan mucho más confusión a los pacientes. Conozco un caso donde la persona fue a unos sitios totalmente sombríos y además los animales que estaban allí tomaban venganza, ¿no? Tomaban venganza bueno, digo los animales, los seres que estaban allí, porque él lo decía como animales, ¿no? Él decía, fui tratado y tal como un animal, pero logré escaparme para volver. Oh, Entonces, esas experiencias, hay muchas de estas, ujú, solo que se publican las hermosas y maravillosas, pero no sí, ha habido el que se siente a escribir un libro sobre las experiencias negativas smart. en el túnel que también existe. Ujú. Ramiro, aquí pregunta Alex que si hay algún método o ejercicio para experimentar el ser parte del todo. Sí, sí hay cuando, por ejemplo, trabajas con tu glándula pineal, Ujú, desarrollas el trabajar el DMT, trabajar todas las hormonas que produce nuestra glándula pineal y aprendes a hacer y a sentirte parte del todo. La gente que, por ejemplo, toma ayahuasca y todas estas experiencias, peyote y demás, mm, lo viven por un segundo, pero no es necesario. Cuando trabajas y activas todo tu cuerpo y comienzas a vibrar en una frecuencia superior, es eso. Entonces, uno de los ejercicios es comenzar a cambiar nuestra frecuencia, esta frecuencia de este campo atómico, esta frecuencia que estamos en la más baja frecuencia de la luz, de la energía, ¿no? Que es el campo atómico. Tenemos que subir esa frecuencia y a partir de subir esa frecuencia y trabajar con nuestra glándula pineal y con muchas otras experiencias como son los sueños lúcidos, los viajes astrales, la visión remota, pues podemos llegar a vivir y a vivenciar y comenzar a sentirnos parte del todo. Sí que podemos hacer ejercicios y sí que existen ejercicios y seres que llegan a experimentarlo sin ningún tipo de pues, digamos, coayudantes, como sería la ujú, ayahuasca, el peyote sí. y todos los demás que hay por ahí. La meditación, la música a veces, ¿no? Sí, por ejemplo, Parece que no. esta música que hemos puesto hoy es una música que si tú la escuchas con alguna frecuencia, eh, tu frecuencia se eleva, o sea, esta es una frecuencia 15, sería la segunda octava de frecuencia superior, de la segunda octava de frecuencia superior, entonces comienzas a sentirte en un momento parte del todo. Al comienzo da un poquito de vértigo, pero luego ya te acostumbras y es súper, súper interesante. Gracias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, el cerebro y la función del hipocampo son los que mantienen esos recuerdos, son los que mantienen esas imágenes ordenadas. Ahí te das cuenta que no es psicopatía, es el orden, es como la persona explica, la experiencia que ha tenido. Entonces, en el hipocampo encuentras la respuesta de que no es una enfermedad, no es una psicopatía, no es ninguna otra trastorno psiquiátricos, sino que es realmente una experiencia cercana a la muerte. Y lo puedes ver en la coherencia del relato, en la emoción y además en el cambio que hizo esa experiencia en las personas. No volvemos a ser los mismos. Nuestra vida cambia totalmente. Cambiamos totalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de sentir. Yo cambié totalmente. Yo venía del mundo de la ciencia, por ejemplo. Yo vengo del mundo de lo científico y comienzas a creer en una espiritualidad, pero una espiritualidad distinta a lo que conocemos allí fuera. Es una Sí, espiritualidad totalmente distinta y pues te ayuda muchísimo para todo. sí, sí, de acuerdo. Te ayuda mucho en todos los aspectos de tu vida
y sobre todo comienzas a entender lo que es el campo atómico y que tú no estás aquí anclado totalmente, sino que puedes ir, venir, viajar y hacer turismo allí fuera, Ujú. es lo importante. Sí, es correcto, es muy interesante. Ramiro, si es apropiado, hace rato mencionaste algo del psicópata coherente y incoherente. ¿Cómo determinas o cómo lo separabas? ¿Algún método que usabas para determinar cuál era cuál? El discurso. El Mm, discurso del paciente es coherente. ujú, Cuando el discurso del paciente es el mismo, es coherente, te das cuenta que ha pasado algo y que eso que ha pasado es algo bueno. Cuando ujú, el discurso del paciente es incoherente, es grosero, es ujú. burdo, es agresivo y tiene otros concomitantes, ahí ya te das cuenta que realmente hay un trastorno psiquiátrico. En Excelente, cambio, la gracias. experiencia cercana a la muerte es todo un discurso súper coherente y además con un cambio de vida totalmente increíble. Está acompañado de ese cambio, de un cambio en que tú dices, es que me desconozco quién soy. Sí, gracias. Entonces, vamos aquí a ver la experiencia del túnel. ¿Qué pasa en la experiencia del túnel? Cuando sucede en un quirófano, tú sales de tu cuerpo, abandonas tu cuerpo, sientes un alivio increíble y luego estás ahí viendo en el quirófano todo lo que sucede. Escuchas, ves, todo lo sientes. Estás ahí y lo ves totalmente. Y luego te das cuenta que hay algo que a lo lejos te dice, muévete, ven acá, ven hacia acá, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, pues, muchos tienen miedo y no se marchan y se quedan, y otros se van a vivir esa maravillosa aventura porque ya no hay dolor, ni cansancio, ni nada en ese cuerpo, entonces se sienten libres. Y luego cuando llegas allí al otro lado de ese túnel, te dicen, te tienes que regresar, y tú dices, pero esto que estoy viendo es maravilloso, no se me antoja regresar allí, donde el cuerpo duele, donde te sientes cansado, donde hay miseria, donde hay todo lo que ves. Y te dicen, no, porque tienes que hacer tus deberes. Y tú preguntas, ¿cuáles son mis deberes? Y te los ponen ahí en lista y te dicen esto y lo otro. Y entonces te resignas y dices, vale, bueno. Ya me acordé que sí que me había comprometido a ir allí y hacerlo, pues gracias por recordármelo. Y te preguntas, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tuve que tener esta experiencia? Y te dicen, porque no estabas haciendo tus deberes, porque estabas alejado de tu propósito. Y te preguntas, ¿y por qué yo y no a todos, no? Y entonces eso sí que no te lo responde. ¿Será acaso que algunos de nosotros decidimos, cómo se dice, que tenemos maestros, guías y demás, ¿no? Contactamos de que si me estoy olvidando, jálame de vuelta. Nos mandan con muchas señales, ¿vale? Siempre tenemos muchas señales. Aquí se nos dan las señales y nos encargamos de ignorarlas. Así que no hay que ignorar todas esas señales, hay que entenderlas y llevarlas a cabo. Porque yo desde niño tenía tantas ideas y tantas cosas en mi cabeza, pero yo pasaba de muchas cosas. Yo decía, mi cabeza cómo piensa tantos cuentos, tantas historias y cómo interpreta el entorno, ¿no? Y luego cuando me ponen allí frente a mi tarea, me dicen, mira, y la reconozco y acepto regresar, ¿no? Aceptas regresar y regresas. Y aquí estamos. Y no fue una vez, sino fueron dos, entonces Wow. muy interesante. La segunda vez también fue muy interesante y tomas esa conciencia. Entonces, el estado del arte de esto. Hay muchos libros, hay libros de autor, de personas que han vivido las experiencias cercanas a la muerte, hay libros de terapeutas, hay libros escritos, pero no hay investigación. Investigación pura no hay. Yo quise abrir una línea de investigación y no pude recoger, reconectar o conectar los recursos.
para esto se necesitan recursos, tiempo y sobre todo personas interesadas en el tema que dediquen media vida a esto, porque no es fácil tampoco encontrar o que la gente te admita, mira, yo tengo una experiencia, te la voy a contar y vamos a experienciar y vamos a hacer. Nadie, todo lo contrario, la gente no habla, la gente esconde o la gente lo deja como una anécdota simplemente, ¿no? Entonces, no es fácil hacer investigación científica o no ha sido fácil. Y ya te digo, yo he golpeado muchas puertas porque me encantaría hacer una investigación con este tema, pero esta Ujú. investigación lleva años. Como mínimo, Sí. para tener algo hay que hacer una investigación de unos 20 años y con un seguimiento y con todo un trabajo de equipo, tanto médicos, psiquiatras, psicólogos y personas, chamanes y todo tipo de personas que se impliquen y se interesen por la evolución, por la verdadera evolución de lo que somos aquí en este planeta. Sí, es correcto. Y es una pena, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchas personas que tienen magníficas experiencias no las quieren compartir por temor a ser juzgados. O como en el caso de algunos de tus pacientes, ¿no? Sí. Por temor a ser internados. Exactamente. Yo inicialmente, si me preguntan a mí: "¿Y cómo lo viviste con la gente que le ibas contando?", había gente que me miraba extraño, un par de personas no me volvieron a hablar. Porque yo insistía, ¿no? Yo insistía: "Mira, es que me pasó esto", y me decían: "Pero tú estás loco, pero si la muerte no existe, pero si el más allá no existe", pero y dependiendo con quién te encuentras, a veces, te entras en un conflicto cuando cuentas este tipo de experiencia. Sí. Y gente que te quiera escuchar, sí, muchos ponen atención por el interés, por tal, pero que te digan: "Vale, y te voy a entender", y tal, o que te acompañen en el proceso, no, Ujú. muy poca gente. Por ejemplo, en Es mi correcto. caso, una enfermera que estuvo en el quirófano, duramos en contacto durante mucho tiempo y hablábamos sobre este tema y me contaba otras experiencias de Ujú. pacientes. Mm. Muy bien. Gracias. Preguntas en el chat, ¿algo más? Em, Hay una persona que quisiera compartir su experiencia, Alex, pero yo creo que eso lo dejamos un poquito más al final, ¿no? Cuando Sí. abramos el micrófono para las experiencias. Entonces, vale, pues, ¿qué nos Eh, sucede? perdón, perdón si hay una que creo es apropiada en esta Vale, parte, es perfecto. ¿cómo es la experiencia que tiene brotes psicóticos y por qué pasan? Bueno, la experiencia que tiene brote psicótico es porque es una psicosis, ¿vale? Es una psicosis realmente y ahí hay que trabajarla muy bien, primero la psicosis y luego sí apoyar al paciente y ver si el paciente ha pasado por la experiencia cercana a la muerte. Muchos pacientes que viven la experiencia cercana a la muerte no tienen brote psicótico, algunos sí, algún paciente porque es o sea, magnífica, te magnificas tanto allí en ese espacio que cuando vienes, pues cuando regresas y tomas conciencia, el hecho de no poder atravesar las paredes o de no poder oír a grandes distancias y demás, pues la gente se raya un poco. Y si la persona tiene tendencia a la psicosis, ahí sí que hay, pero si mantiene la coherencia del relato de lo vivido, pues se trabaja la parte psicótica y el paciente se recupera. Sucede en muy pocos casos. En muy pocos casos aparece brote psicótico. Ujú. Mm. ¿Tú crees que en pocos casos podría ser eso debido al apoyo que reciba la persona? O sea, Sí, depende ujú, el apoyo y lo que haya visto, ¿no? Generalmente la gente, los seres que tienen experiencia negativa, o sea, van al túnel, digamos, al túnel oscuro, a donde ujú. ven historias sombrías, generan experiencia psicótica, pero son recuperables rápidamente. Ok, Mm. muy bien, gracias, Rami. Sigamos. Hay alguien que está, no sé por qué no puedo darle la entrada. Ya está. Vale.
¿Qué pasa? Magnificamos, sentimos que nuestras neuronas se amplían, nos sentimos que somos una neurona, que entendemos el mundo, que entendemos el universo. Entonces, el paciente se impacta muchísimo. Entonces, ¿qué cambia el paciente? El paciente cambia, ¿hay alguien más en entrada? El paciente se siente totalmente, pues, con los miedos, los temores y todo lo que he explicado, pues, cuando el paciente acepta la experiencia, la hace suya, la entiende y no se juzga, y no juzga la experiencia, sino todo lo contrario, la ve como algo positivo, pues, comenzamos a generar conciencia. Comenzamos a generar conciencia y damos un valor al ser energía increíble, porque eso es lo que nos sentimos. Yo decidí llamarlo ser energía porque nos sentimos energía. Somos energía que vamos, venimos y demás. Entonces, esa experiencia nos hace sentir que estamos en un plano espiritual distinto y que podemos disociar el mundo de los resultados y el mundo de lo real. Desaparece el miedo a la muerte, no tenemos miedo a la muerte, todo lo contrario. Decimos si hay 2 personas más que quieren entrar, decimos si, a ver si yo puedo darles, Es la misma persona, Xiomara, ya le he dado entrada vale. un par de Entonces, veces, no sé, pero ya está adentro. vale, decimos que nos damos cuenta de que el miedo a la muerte desaparece, entonces no tenemos miedo a morir. Alguien me decía: "Pero tú no tienes miedo a la muerte", digo: "No". "¿Y tú no tienes miedo a que la muerte se vaya?", digo: "No". Por ejemplo, cuando yo veo a una persona enferma, una persona que está muy mal, alguna vez inconscientemente, en vez de darle sentido pésame a la familia, le dije: "Enhorabuena", ¿no? Y una de las personas que estaba ahí se enfadó muchísimo. Y entonces le dije: "No te enfades, disculpa que mi inconsciente me haya traicionado, pero es lo que yo pienso, ¿no? Enhorabuena porque esta persona dejó de sufrir, dejó de estar entubada, dejó de estar martirizada". Entonces, ahí lo entendieron y dijeron: "Tienes toda la razón". Y además es que es una transición hermosa, si todo es tal y como yo lo viví en mi experiencia, pues es una transición hermosa de descanso y de reconocimiento de lo que realmente somos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta en esas experiencias que la vida sigue después de la vida, que hay vida después de la vida. Si a mí alguien me pregunta en cualquier entrevista o en cualquier trabajo, me dicen: "¿Tú qué crees que pasa después de la muerte?", yo digo: "La muerte no existe, existe un cambio de estado y vamos a vivir una vida en plenitud, porque allí no tenemos un cuerpo que duela, sino que allí somos todo conciencia, somos parte del todo y regresamos al origen". Hasta que decidamos regresar. Hasta que decidamos regresar nuevamente aquí y comprometernos Sí. nuevamente a hacer tareas que olvidamos. Así que todos aquellos que tengáis ese llamado de ayudar a la gente, de curar, de sanar, de acompañar, no lo echéis en un bolsillo roto, sino que comencéis a practicarlo, porque posiblemente ese sea vuestro compromiso. Alguien me decía en un café que hacemos con Aurelio y tal, me criticaba: "Oye, pero tú siendo científico, ¿qué hace con toda esta gente?". Y yo digo: "Es que toda esta gente que practica estas terapias maravillosas también puede ayudar muchísimo, muchísimo a las personas a Mm, entender la vida más allá de la vida". Y sobre todo mucho más porque viven de experiencias y tienen un llamado muy interesante, tienen un llamado que viene de dentro de ellos, no de fuera. Por muy eso me bien. encanta trabajar con la gente que te investiga y que hace terapias espirituales. Ujú. Me encanta eso porque realmente veo que son personas que están en el camino que deben estar. Y a veces los científicos, la ciencia nos limita. Así es.
Y bueno, hasta aquí, porque, ¿por qué no nos interesamos más por este fenómeno? Ya digo, porque el método científico, pues, es limitado, es limitante y tendríamos que crear otro método distinto para poder experienciar, ¿no? Y además, por ética y tal, no podemos experimentar con seres humanos porque tendríamos que llevarlos a la muerte. Sí que en las películas vemos, ¿no? Hay alguna película, no me preguntéis cómo se llama, no puedo, no la recuerdo, pero hay alguna película donde llevan a las personas a estados de muerte y los regresan y para averiguar qué hay y todo el cuento, ¿no? Entonces, deberíamos experimentar más, sí, deberíamos trabajar más este tema, sí. Tenemos que creer en ello, por supuesto, 100%. Y todas las personas que ven este conversatorio y que trabajan en la parte espiritual, pues yo los invito a que sientan, vivan e investiguen por su cuenta, así sea para vosotros o para vosotros mismos, porque es interesante el darnos cuenta de que somos parte del todo y que a la vez en nosotros está ese todo también. Exacto. Y aparte, el darse cuenta, ¿no? Que todo lo que hagas para ti es como una gota de agua, irradia para los Eh, demás y a tu alrededor. Exactamente, entonces Ujú, somos como el holograma, ¿no? El ujú. universo es un holograma y en cada parte de ese holograma está el universo entero. Sí, Y eso es lo que sentimos cuando vivimos estas experiencias cercanas a la muerte, Claudia. así es. Eh, Una pregunta, sorry. No sé si no alcancé a escuchar bien, pero estabas diciendo que, por ejemplo, a veces cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, y es buena el pasaje del túnel y encontramos, por ejemplo, que tenemos que regresar porque tenemos algo pendiente y regresamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? No sé si no lo escuché, pero cuando tenemos una mala experiencia con que no es tan bueno ese pasaje y tenemos que regresar, ¿no nos afecta? ¿O cómo es que nos hacen saber que tenemos que regresar? O sea, porque Mm, me imagino que si es bueno el pasaje, pues encuentras tu ángel guardián o no sé quién, ¿verdad? Pero alguien bueno, pero si encuentras algo malo durante ese camino, ¿no es peor? ¿No queda uno más afectado? Mm, y- a no, ver, no sé. en tres Tal vez casos que no lo que, entendí. en tres casos que conozco, sí, estas personas regresaron y el cambio fue muy negativo, ¿no? El cambio fue de miedo, fue de terror, y tenían momentos de lucidez, pero tenían momentos de perderse en esas visiones que habían tenido. Entonces, sí que es negativo y por eso muchas de estas personas terminan con medicación psiquiátrica y con tratamientos psiquiátricos o ingresados porque, claro, eso les afecta muchísimo cuando ven que hay esa experiencia negativa, ¿no? Y cuentan, por ejemplo, los relatos son que son tratados allí, yo decía en la explicación, ¿no? Como animales que eran tratados de una manera muy extraña, o sea, no humana, no a lo que estábamos acostumbrados. Hay relatos muy crudos cuando hablas con los pacientes. No hay publicados, yo no conozco ningún libro que hable de las experiencias negativas en relación a experiencias cercanas a la muerte, pero sí hay relatos de pacientes que terminan con tratamientos psiquiátricos y terminan totalmente descontrolados. Hay alguno que experimenta, en YouTube creo que lo encuentran, lo encontrarán. Hay alguno que experimentó una vida, una muerte y experimentó una vida totalmente en el otro espacio, totalmente degradante, de una frecuencia muy baja. Entonces esta persona daba un mensaje en YouTube donde contaba su experiencia y decía que había sido pues alucinante, ¿no?
nunca mejor dicho, alucinaciones de tipo negativo y que había caído profundamente, pero que había tomado conciencia y había iniciado un gran cambio en su vida. Ok, y por ejemplo, entonces, si nos, bueno, en este caso, ¿verdad? Si quedamos como mal psiquiátricamente, ¿cuál sería el beneficio o cómo sería que, porque, por ejemplo, si vamos a lo bueno, pues nos dicen, te falta hacer esto y regresas, ¿verdad? Pero si tenemos esa mala experiencia, ¿cómo es que sabemos qué es lo que Y nos faltó toman hacer? conciencia, comienzan a tomar conciencia y también sus vidas cambian, sus comportamientos cambian, su densidad cambian, muchos logran cambiar. Muchas de estas personas se logran recuperar y cambian su actitud y cambian, digamos, lo que yo llamo la frecuencia. Entonces, sus estados de frecuencia se cambian y comienzan a subir de frecuencia, a cambiar los comportamientos y a desarrollar una vida totalmente distinta, una experiencia aquí totalmente distinta a lo que fue su vida antes Llevamos de antes. la experiencia. Ok, Sí. gracias. Tenemos Ramiro, que aquí también, investigar muchísimo en ello. Ujú. perdón. Ujú. Lourdes pregunta que hace rato que hablábamos de la experiencia y los brotes psicóticos, pregunta si eso puede darse también en el sueño, durante el sueño. Sí, hay muertes en el sueño, ¿no? Hay estas muertes repentinas, ¿vale? Y la gente regresa sin haber sido atendida por un médico. Entonces Ujú, sí que se puede dar en el sueño. Estas muertes repentinas que suceden durante el sueño y hay gente que regresa ujú. y lo Y puedes vivir. no sé también si se refería a la cuestión de brotes psicóticos. Me imagino yo que quiere decir como cuando tenemos pesadillas o cosas espantosas o cosas feas. Cuando tenemos alucinaciones, o sea, el brote psicótico está acompañado de alucinaciones. Entonces, este tipo de alucinaciones que son constantes y tal, pues ahí ya detectamos que es un brote psicótico. Ujú, El que nos hace detectar que el brote psicótico son las alucinaciones recurrentes, ¿no? Por ejemplo, alguien que le estaban asesinando con un cuchillo y no sé qué, si ese sueño se repite muchísimas veces y además cuando está despierto comienzas a ver, a visualizar que alguien te persigue y todo eso, entonces ahí ya estás en un proceso alucinatorio. Y si esto ok, se da en el sueño, pero si se da con la muerte, o sea, has muerto durante el sueño, y te regresan, sí que hay algún caso registrado, creo que es en el libro de Almas Perdidas, donde hay un caso registrado de estos, que murió durante el sueño, vivió esa experiencia, pero regresó y despertó y tenía esas alucinaciones de tipo psicótico. Y se hizo un tratamiento y finalmente creo que fue con hipnosis que esta persona logró recuperar pues su estado mental, un estado mental sano y pudo realizar cambios a través de sus actos a partir de su experiencia de vida y de ese momento. Ah, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? adelante. Eh, Cuando existe esta parte de la psicosis, porque recientemente he sido diagnosticada, eh, ¿eso pasa por el subconsciente al consciente de la persona o es algo que tiene en sí kármico por los planos? Está dentro del consciente y el inconsciente, ¿no? Una parte es consciente y otra parte viene del inconsciente. Y entonces es ese juego, es como si estuvieses en una mesa de ping-pong, que la pelotita atraviesa la malla o pasa sobre la malla, va y viene, va y viene. Entonces está consciente e inconsciente. El paciente, me explico, el paciente a veces es consciente de lo que dice, de lo que está viviendo, y a veces lo hace de manera inconsciente y él no se da cuenta de ello. Entonces está la pelotita en un lado o en el otro de la mesa de juego. Entonces ahí está el brote psicótico, ahí está la psicosis. Entonces, si ese brote psicótico, si toda la imaginación, las sensaciones y tal tienen coherencia, entonces se puede tratar de
una experiencia cercana a la muerte. Si ese brote psicótico es incoherente, es recurrente, incoherente, además viene con agresividad, además viene con otro tipo de trastornos y comportamientos, es un verdadero brote psicótico y hay que tratarlo desde la psiquiatría, hay que tomar la medicación y hay que hacer un tipo de terapia con gente cualificada, con profesionales cualificados para trabajar la psicosis. Sí. Pero sí, se ha hecho la hipnosis también como base de tratamiento. Bueno, yo, por ejemplo, no recomiendo la hipnosis para cuando una persona está en un trastorno psicótico. Cuando la persona ha superado el trastorno psicótico, sí que puedes hacer una hipnosis, pero mientras la persona esté con trastorno psicótico, lo mejor es no intervenir desde la hipnosis, porque al entrar al inconsciente, sabemos que hay imágenes y hay historias que el paciente puede tomarlas como un brote psicótico y le haría mucho más daño. Por lo tanto, no recomiendo la hipnosis mientras el paciente tenga brotes psicóticos. Cuando los haya superado, sí que se puede hacer. Muchas gracias. Encantado. Ramiro, con esta pregunta y tus respuestas, te quiero preguntar, me viene a la mente lo que empezaste a hablar desde el principio, lo de la mentalidad colmena, ¿no? Entonces, depende mucho de la vivencia del paciente, de su historia, de su crecimiento, de su infancia, de su cultura, etcétera. ¿Cómo es que vamos a, digamos, tratar este paciente, ¿no? Porque como dijiste, sí no es recomendable la hipnosis para personas que tienen brotes. De hecho, a nosotros se nos ha dicho también que personas con alguna determinación clínica mental, como la esquizofrenia y cosas así, la hipnosis no es recomendable. Entonces, depende de la persona, es allí donde, donde tú como doctor psíquico evalúas todo su Sí, historial y de ahí tratarlo. Y en algún momento después de tratarlo, digamos, psicológica o científicamente, ¿recomiendas lo siguiente, lo espiritual o esotérico, como sería la hipnosis? sí, mira, inicialmente cuando un paciente, bueno, psicótico o tiene otra enfermedad mental diagnosticada, lo ideal es superar ese estado. Son estados Ujú, que no son permanentes. O sea, tú puedes superar a este paciente con medicación, con terapia, con ejercicio, con meditación y luego sí llevarlo a la parte espiritual. Lo que ujú, pasa es que a un paciente psicótico la parte espiritual le confunde mucho más. ujú, Le confunde mucho más porque cuando comienzas a ver lo que ves al otro lado del velo de malla, pues dice, ¿es verdad o me lo estoy imaginando? ujú, ¿Esto tiene que ver con mi evolución o tiene que ver con mi enfermedad? Entonces, por eso, hasta que el paciente no esté totalmente estable, no hay que hacer hipnosis, porque lo que ve la hipnosis le puede confundir y le puede hacer sentir que está más enfermo de lo que ujú. realmente está. Tiene mucho sentido. Sí. Gracias. Muy bien, pues ya estamos llegando a tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Ujú. Están todos muy callados. Sí, están muy calladitos. Inquietudes, sugerencias, comentarios, experiencias, alguien que nos quiera contar una experiencia que conozca o que haya vivido en directo. Ramiro, en cuanto a lo de, bueno, yo voy a hacer algún comentario y es en cuanto a lo de lo que creemos, lo creamos, yo creo que es bien cierto y tengo que pensar en mi bisabuela. Mi tía siempre me cuenta que ella era una persona que era a su manera creyente, no quería saber nada de los curas, pero era muy creyente. Y ella siempre le ponía una velita al Cristo de la Buena Muerte y ella siempre pedía que tuviese una muerte buena, sin dolores, que tuviera un buen trascender. Y realmente se murió así. Un día estaba en el sillón sentadita y dijo, si esto es el cielo o lo que sea, yo quiero morirme ahora. Y así se quedó como un pajarito en su sillón, ¿no? Mm, Por ejemplo.
Y en cuanto a otras, bueno, yo nunca he tenido una experiencia de estar a punto de morirme. Sí he estado en cuidados intensivos, pero no me he quedado sin actividad cerebral, por ejemplo. Pero sí he tenido una experiencia cuando tenía más o menos 19, 20 años. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando de aquella, y yo compartía habitación en un piso compartido con otra compañera que se llamaba Carmen. Y yo me acuerdo que, bueno, pues nos fuimos a dormir y yo en un determinado momento me veo a mí misma, veo mi cuerpo en la cama y veo el cuerpo de Carmen. Y en ese momento yo como que intento entrar dentro de mi cuerpo, quiero empezar a hablar, quiero moverme y no puedo, yo me veo allí, ¿no? Abajo, y en un determinado momento, pues sí, ya entro en mi cuerpo y doy un grito tremendo, ¿no? Y bueno, pues nada, os quería compartir que bueno, he tenido ese tipo de vivencia. No sé cómo se puede calificar o Pues, llamar, pero me acuerdo que tuve mucho miedo en ese momento porque no podía entrar en mi cuerpo, ¿no? bueno, pues esto es un ejemplo maravilloso, gracias por contárnoslo, porque se había escapado de contar esta experiencia, son experiencias fuera del cuerpo, y en las experiencias fuera del cuerpo también tenemos este contacto con el mundo de lo real y podemos ver y visualizar. Podríamos decir que es una experiencia cercana a la muerte, pero en buena onda, como dicen los mexicanos, sin haber estado en un quirófano o haber corrido peligro su cuerpo físico. Entonces, estas experiencias fuera del cuerpo también las podemos casi que poner al mismo nivel de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, estas, los sueños lúcidos y los viajes astrales, todas tienen un significado muy, muy bonito. Hay gente que vive estas experiencias como tú. Deberías de seguir practicándolas, practícala. Vuelve a ese momento y recupera ese don tan hermoso porque se convierte en un don el poder salir fuera de ti y poder ir más allá del campo atómico. Mm. Bueno, yo ya te digo que en aquellos momentos como que pasé miedo, ¿no? Porque no Sí, podía sí, entrar en mi sí. cuerpo. Entonces, yo creo que en aquellos momentos no quería repetir la experiencia de alguna forma, ¿no? Pero ahora ya Sí, conoces, no pasa nada, siempre sí. volvemos, siempre, Ujú, siempre ujú, volvemos. ujú, Nunca nos quedamos fuera, a no ser que tú quieras y digas, por aquí ujú, me pierdo, y entonces ahí es cuando se dan las muertes súbitas. ujú, ujú. Excelente. Laura, creo que Laura o alguien levantó la mano. Lourdes. Lourdes. Ujú. Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Bueno, quería compartir el motivo de mi pregunta, ¿no? Yo a los 32 años, pues era una persona que me costaba creer, ¿no? En las cosas así, me parecía como, si es una religión o algo, ¿no? Que te han adoctrinado. Entonces, a los 32 años, ¿no? Eh, cuando me fui a dormir en, en el sueño, ¿sí? Dos familiares míos tratando de reanimar. En el sueño yo vi dos familiares míos que me reanimaban porque yo me había suicidado y había ido al lugar en donde, digamos, como un lugar luminoso, como el cielo, ¿no? Digamos así. Y ahí estaba haciendo la fila para que pasara al otro lado, ¿no? Y entonces, yo cada vez que se acercaba mi turno retrocedía para atrás, ¿no? Se acercaba mi turno y yo retrocedía. Entonces, por mi espalda viene lo que para mí sería un ser espiritual y me dice, ¿no? Lourdes, ¿qué haces acá? Y le dije, yo ya me cansé de estar ahí en la tierra, le digo, yo ya no quiero estar acá. Pues no, me dice, tienes que regresar. No es hora de que estés acá. Me digo, bueno, pues. Cuando regresé, ahí lo volví a ver, ¿no? A mis dos hermanos tratando de ayudarme, ¿no? Y yo les decía, déjeme tranquila, no me juzga, no me está juzgando. Y regresé al cuerpo físico, pero había una pesadez tan grande que no podía mover nada.
Yo intentaba mover dedos, nada, no podía mover nada. Y entonces todavía la presencia de ese ser espiritual me dijo, no es tiempo, regreso dentro de tantos años. Eso cambió mi modo de ver muchísimas cosas en mi vida y en mi entorno. Y me dio esa certeza de a dónde voy a ir. Esto, mi querida Lourdes, es una parálisis de sueño con sueño lúcido, ¿no? Entonces, cuando entramos en una parálisis de sueño, nos desprendemos de nuestro cuerpo atómico y vemos, posiblemente tú hayas tenido alguna intención y, como tú dices, te removieron para que esa intención nunca sucediera y te mostraron lo que podías hacer. Generalmente hay muchas parálisis de sueño, más de las que creemos, y creo que todos alguna vez en la vida hemos pasado por más de una, o si no, por alguna parálisis de sueño. Y esas Sí. parálisis de sueño vienen acompañadas de sueños lúcidos. Así es. Tengo una pregunta más. Ujú. Por lo menos cuando las personas tienen estos episodios de psicosis, es normal que no recuerden absolutamente nada. Sí, cuando las personas tienen episodios psicóticos y regresan del episodio, y si no recuerdan nada, pues ya te digo, hay que hacer un tratamiento psiquiátrico y hay que trabajar muy bien esta experiencia para salir. Se puede salir de ahí. Si haces un buen tratamiento, si tienes un buen acompañamiento, se puede lograr salir de ahí en poco tiempo. Pero es, por lo menos hay países que solo lo tratan bajo medicación. Es normal ese tipo de tratamiento, siempre para estos pacientes. Se puede buscar asesoría y acompañamiento terapéutico. Vale. Sí, Gracias. y se debe buscar. Para salir rápido se debe buscar ese acompañamiento para lograr entender los estados psicóticos y superarlo rápido. Por eso es diferente cuando hay experiencias cercanas a la muerte. La experiencia no se olvida. No se olvida, está siempre en tu mente, está siempre clara, siempre es la misma, no vienen ninguna ideas distintas, sino siempre es la misma visión, siempre es los mismos recuerdos. Si se olvida, si hay algún tipo de contaminación entre las ideas y tal, pues ya hay que trabajarlo de una forma distinta. Muy bien. Excelente, pues ya estamos un poquito pasaditos del tiempo. Les agradecemos Un muchísimo. momento, Sí. Laurita. Ahí Alex ha escrito sobre su experiencia cercana a la muerte. Si lo pudieras leer, por favor, para terminar luego. Gracias. Claro que Ay, sí. ¿verdad que él quería? Ese. Alex dice, mi experiencia es la siguiente. Me caí de cabeza y tuvieron que reanimarme. En ese lapso mi experiencia fue que estaba en la habitación y a la vez no era como otra dimensión. Estaba todo oscuro, solo había paz y flotaba en la esquina de la habitación, pegado al techo, y no podía salir hasta que me trajeron de nuevo y pude escuchar sus voces a lo lejos, cada vez más cerca. Sí, esa es una experiencia cercana a la muerte, solo que no no buscó el túnel, se quedó mirando su cuerpo atómico por algún apego y tal. Cuando no encuentras el túnel no significa que sea una mala experiencia, sino simplemente que te quedas viendo tu cuerpo y no te despegas de él, no te separas de él. Entonces hay ese tipo de experiencia también. Eso no significa que sea la experiencia negativa, no. Sino que no viste el túnel, no cogiste carrerita. Cuando cogemos carrerita ya no hay quien nos devuelva. Bien. O nos devuelven, pero cuando estamos al otro lado. Aquí ya no nos devuelven. Okay.
Y María quiere saber dónde se contacta al doctor. ¿Te refieres al doctor Ramiro? ¿O cuándo sí, ok. ¿Cómo te contactan, Ramiro? Mis datos, bueno, tengo una página web y mis datos están por aquí. A ver, los ponemos en pantalla. Creo que están ahí. Sí, están en la presentación. Hasta abajo está tu WhatsApp, ¿no? Está, sí, en alguna parte de la presentación está. Y mi teléfono, bueno, lo podemos dar. El WhatsApp es el 600-863831. Más Ok. lento, por favor, para escribirlo. Ahí está. Ahí está. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues pienso que ya comenzamos a despedirnos. Entonces, muchísimas gracias por participar. Nos gustaría, pues, en próximas encuentros, pues, compartir muchas más experiencias. Y Miriam, gracias por la invitación. Laura, gracias por la moderación. Y a todos vosotros por participar con vuestras preguntas y pues todos los aportes que habéis hecho. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen excelente lo que queda del fin de semana para todos y hasta la próxima charla. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Bye. Muchísimas Adiós a gracias a todos. todos. Hasta pronto. Hasta pronto.